ovejas, tendremos una cabra, tenemos un ternero. El año pasado no había ternero. Y los niños gozan tanto. Pero más allá de todo lo hermoso que es ayudarnos a pensar en la Navidad, en el nacimiento de Jesús. ¿Y qué significa eso para ti y para tu familia? Y profundizar en eso. Entonces, al hacer toda esa dramatización y todas las cosas que hacemos, queremos animarte a que profundices en tu entendimiento de lo que pasó, el milagro más extraordinario de la historia, el milagro que hizo posibles todos los milagros, el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Bueno, eso será domingo de hoy en 8 días. Sí tenemos nuestra celebración en la mañana, así que nuestra adoración y recepción de la palabra como iglesia ocurrirá el domingo en la mañana, como acostumbramos todos los domingos en la mañana. Adicionalmente, en la noche, 6 de la tarde domingo, 6 de la tarde lunes, 6 de la tarde martes, disfrutaremos y proclamaremos el nacimiento del Señor en el Belén en vivo. Quiero mostrar unas fotos de unas cositas que necesitamos si usted tiene en la casa y de pronto nos presta. Afortunadamente en el Belén de hace 2000 años no había computadores, ni ollas inteligentes, ni PlayStation, entonces no necesitamos esas cosas. Lo que necesitamos, si usted puede prestar, son cosas como esas. Y creo que mostraron otras fotos más, esas cosas así. Podría traerlas y por favor tráigalas marcadas, porque si no las traen marcadas pueden tomarse como donadas. Especialmente esta semana, hombres, varones, ¿cierto? Como en los conciertos preguntan, ¿dónde están las mujeres lindas? Preguntan en los conciertos. La pregunta más tonta que hay. Pero aquí podemos hacer una pregunta de verdad. ¿Dónde están los verdaderos varones? Entonces ustedes, ¡oh! Bueno, necesitamos varones que nos ayuden, que nos regalen 3 horas, cualquier día de esta semana, especialmente mañana, de 9 a 12 o en la tarde. Y si al final se acerca a mí y me dice, yo puedo donar un tiempito, porque hay mucho que mover, mucho que organizar para armar nuestro Belén en vivo. Así que si puede, yo sé que algunos no pueden porque tienen horarios de trabajo que no les permiten, yo sé eso. Pero de pronto tú sí puedes donar 3 horas, 4 horas, mañana o el martes o el miércoles. Sería fantástico que nos ayudes con eso. Y si son hombres que traen herramientas, un serruchito, un taladrito, una sierrita, mucho mejor. Entonces, bienvenidos los hombres, pero bienvenidos si también pueden traer herramientas, pero si vienen sin herramientas, las mejores herramientas son las manos y el corazón. Bueno, creo que ahí dije lo que debería decir del Belén en vivo, ¿cierto? Adicionalmente, quienes viven en unidades, porque sé que no todos viven en unidades donde hay apartamentos y todo, Alcira puede facilitarles este pequeño afiche que es perfecto para poner en ascensores o en la portería de la unidad, donde la vea la gente, ¿cierto? Esa es la idea, no al aire libre, donde lo vea la gente. Pero si de pronto se puede poner en un centro comercial o etcétera, lleve uno, porque nuestra idea es invitar personas que no entienden el significado de la Navidad, que para ellos la Navidad es fiesta, parranda, montarse en una chiva y hacer locuras, y podríamos animarlos a venir y participar del Belén en vivo, y va a cantar el coro, habrá dramas, etcétera. Bueno, es muy, muy, muy especial. Entonces, ahí está pues la iniciativa. Nuestro tema de hoy viene del Evangelio de Lucas en el capítulo 2, la exposición de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, y como estamos en Adviento, los domingos previos a la Navidad, queremos compartir algo de lo que vemos en la Navidad, pero
la relación que vamos a establecer hoy con la Navidad quizás no se te hace usual. Hemos titulado esta exposición La Navidad y la oración. Y quizás no has notado esa poderosa relación que hay entre la Navidad y la oración. Y quizás tú no la has notado porque la cultura, digamos que conspira, podríamos usar esa palabra, en contra de la Navidad. En un sentido como que toda la cultura juega el papel del Grinch. ¿Recuerdan al Grinch? O de Scrooge, esos personajes en los cuentos de Navidad que odiaban la Navidad. Como que la cultura de alguna manera confabula en contra de la Navidad. Y cuando debería ser un tiempo de buscar a Dios más que cualquier otro y correr hacia el establo como los pastores, los magos, las estrellas y todos los ángeles que venían a contemplar esta cosa, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que quizás si hay un mes donde la gente olvida más dar gracias a Dios y donde los cristianos tenemos más batallas espirituales por fiestas y todo lo demás, es en esta época. Tal vez tú serás una excepción, pero si miras la cultura te das cuenta que hay algo en contra de eso. Y relacionar Navidad y oración no es como lo más común. No es el tiempo de ayuno, por ejemplo, ni de especiales jornadas de oración, sino todo lo contrario. Y ya que vamos a hablar de la oración, me pareció muy importante. De hecho, antes de leer el pasaje de la Biblia, pero pueden tener su Biblia abierta ahí, leeremos del capítulo 2, el verso 25 hasta el 38, no es un pasaje muy largo. Y de hecho nos vamos a concentrar solo en 3 versitos, nada más. Pero me pareció muy oportuno rogarles que por favor tengamos un tiempo de oración por esta temporada del año, pero en particular por el programa del próximo fin de semana donde tantas personas trabajan, sirven y se esfuerzan. Y entonces tengo 4 propósitos para que oremos juntos por el Belén en vivo. Y quisiera pedirte que te unas a una persona a tu lado. Si estás al lado de tu esposo o de tu esposa, tómense de la mano y oren. Y yo voy a pasar 4 propósitos de oración. Me parecía que no es justo hablar de la oración y no tomar buen tiempo de oración. Y agradezco a los pastores, a Byron y a los pastores que han enfatizado eso esta mañana. Porque somos casa de oración y cuando estaba preparando esta exposición pensaba, no es justo hablar de la oración y no tomar buen tiempo para orar. Entonces, así que tenga que reducir mi exposición, pero que juntos oremos. Entonces hay 4 peticiones. La primera petición es sobre el clima, que ya el Señor nos ha respondido de manera maravillosa, pero necesitamos orar que esas noches haya buen clima. Pero no solo el clima físico, sino también el clima espiritual. Segunda petición, el hallazgo de una nueva profundidad y comprensión del hecho de la Navidad. Que quienes participemos, como que abracemos más a Cristo, contemplemos más a Cristo, admiremos más a Cristo, deseemos seguir el ejemplo más de Cristo, como que nuestros corazones entiendan más profundamente el hecho cósmico de que el mismísimo creador del universo se hizo una criatura para poder vivir nuestra vida y llevar nuestra muerte. Tercera oración, por todos los siervos, todas las personas que sirven, que no nos enfermemos, que tengamos gozo, que haya buena armonía y unidad en el trabajo juntos. Y la cuarta oración es por los invitados. Yo quiero traer a mi mamá. Tal vez tú quieres traer un primo, un familiar y decirle, venga, vamos a ver esto. Y quizás vienen por curiosidad. Y está bien, agradecemos que nos visiten y confiamos que una canción, un poema, un drama, una expresión, un saludo, una comidita, lo que sea, Dios lo use en su poder para impactar el corazón de una persona, que es el regalo más grande que puede pasar, que un corazón sea tocado por la gracia del Evangelio. Entonces, vamos a ir orando uno por uno de estos y con la persona a su lado.
Si no conoce la persona, pues júntense allí y empecemos a orar. Entonces, allí en parejitas, si conoce la persona al lado, si no tienes a alguien al lado, tranquilo, solo sigue orando acá y empecemos a orar uno por uno. No, primero por el clima físico y espiritual. Adelante, vamos orando. Allí, vamos orando en el nombre del Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Presentamos el clima físico y espiritual. Pedimos, Señor, danos el clima que necesitamos, el ambiente que necesitamos. Eres tú el Señor soberano y tú lo puedes hacer. Amén. Vamos orando por el hallazgo de nueva profundidad y comprensión. Oramos, Señor, que haya más profundidad en el entendimiento del hecho histórico y cósmico de la encarnación. Oremos por eso. Seamos llamados a nueva profundidad, que entendamos esto más y mejor. En el nombre de Jesús, que cada persona que nos visita sea tocada. Oremos por los servidores, todos los que van a movilizar cosas, hacer, preparar, decoración, servir, vestuario, cantar, enseñar, hablar. Úsalos, Señor, guárdalos en unidad, te lo pedimos. Oremos también por los invitados, que acepten la invitación, que se gocen con nosotros, que sus ojos sean iluminados. Bendice cada persona que viene a participar, a observar, a cantar con nosotros, a disfrutar con nosotros el anuncio de la Navidad. Voy a cerrar en una oración para todos. Señor, gracias que podemos orar como tu iglesia. Gracias que tú eres nuestro Dios omnisciente, que puede escucharnos a todos al mismo tiempo. Quizás la ciencia nos ha acercado un poco a entender esta cosa extraordinaria, que tú nos puedas escuchar a todos al mismo tiempo y responder específicamente y comprender nuestro corazón, hacer que nuestras palabras insuficientes, inconvenientes muchas veces, sean traducidas por el Espíritu Santo para que lleguen al trono de tu gracia y por los méritos de Jesús orar en tu nombre, y que nuestras oraciones tengan respuestas poderosas y sean usadas para que tú hagas tu voluntad. Oramos por el Belén en vivo. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta preparación. Señor, úsala para tu gloria.
No estamos ahí para llamar la atención sobre ninguno de nosotros ni sobre tu iglesia, sino sobre ti, sobre este hecho extraordinario que hizo que los cielos se abrieran y los ángeles no pudieran contener sus emociones al declarar que esta era la gloria de Dios en las alturas, que traían una forma de paz a la tierra, que aún los sabios orientales no podían más que seguir las estrellas para contemplar este hecho único en la historia, que el Creador se hizo una criatura para vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y para morir la muerte que nosotros merecíamos. Ayúdanos, Señor, cuando la cultura, los medios de comunicación, el comercio, la farándula toman esto y lo usan para ofender tu nombre. Haz que nosotros podamos, Señor, ser instrumentos para traer gloria a tu nombre. Oramos, Padre, que nos des el clima espiritual y físico que necesitamos, que nos lleves a mayor profundidad, que guardes los siervos en unidad, en buena actitud, en armonía, y que toques los corazones de todos los que pasarán por acá. En una de las noches, en cualquiera de las noches, toca sus corazones, atráelos a ti. Que no sea paisaje para nosotros la palabra Navidad, sino la cosa extraordinaria del Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayúdanos en esto, porque todos vivimos realidades de miedo, de tentación, de presión, de angustia, de ambición, de soledad, de cansancio, de culpa. Todos vivimos cosas así. Y cuando tú viste nuestra oscuridad, hiciste que la luz resplandeciera con el nacimiento de nuestro Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 25 hasta el verso 38. Van a notar allí en sus Biblias que son la historia de dos personajes. Y si usted está familiarizándose con la Biblia, entienda que es muy importante que cuando usted se acerca a la palabra de Dios y encuentra personajes, esos personajes están ahí para que usted se vea en ellos como un espejo. A veces a través de su ejemplo, a veces a través de su contraejemplo. Y Dios, así como tocó y movió y cambió y confrontó, o lo que Dios hizo con esa persona, puede hacerlo contigo. Así que no es una novela que tú lees en la distancia para observar, admirar o rechazar. Es algo que se te puede meter en los huesos. Es la poderosa palabra de Dios. Es una espada profunda y poderosa. Y por eso siempre leemos juntos una porción y oramos que el Espíritu Santo nos ayude a recibir el efecto de esa espada que hace cirugías, que abre caminos, que sana y que libera. Lucas 2, verso 25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Qué promesa, ¿no? Movido por el Espíritu Santo, miren que este es un hombre del Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, José y María, lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, había unos ritos judíos con respecto a los recién nacidos, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo este poema: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Esa frase es como para uno en sus últimos años, ¿no? ¿Por qué? Verso 30. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado
no en un rincón de la historia, en presencia de todos los pueblos. Lo que decíamos ayer, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón también los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Wow. Verso 36. Había también allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esta es la palabra del Señor. Señor, por favor, ayúdanos. Es tan difícil concentrarnos. Parece que somos de una generación tan bombardeada con imágenes y con información, que somos la generación más desconcentrada que ha conocido la historia. En nuestras mentes pasan transversalmente deseos, pensamientos, tantas cosas. Si nos dieras la gracia de poder concentrarnos un ratico y suplicarte que tu palabra viniera sobre nosotros, y si fuera necesario, contra nosotros, pero siempre para hacer lo que la palabra hace, que es traer una lluvia fresca, que hace germinar la semilla, que es la palabra de Dios, y dar fruto. Nos harías un favor enorme y estaríamos tan agradecidos de que mientras pasamos un rato juntos como tu iglesia mirando unos versitos de la Biblia, nuestras mentes puedan de verdad estar aquí y estar delante de ti. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos. Aún con las preguntas, los debates, las objeciones que pueda tener nuestra alma, aún con todo eso, estar delante de ti. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, Lucas cuenta la historia de la Navidad como cuando las señoras preparan la decoración del pesebre. Yo no sé, ¿en tu casa hay pesebre? ¿Hacen pesebre en tu casa? Un pesebrito chiquito o grandecito. Hay señoras que todas las salas hacen el pesebre, pero algunos pequeñito. Lucas cuenta la historia de la Navidad como las señoras arman el pesebre. Y yo sé que al pesebre le metemos muchas cosas, pero Lucas asegura que en el pesebre hayan unos personajes que no son comunes en la Navidad, por ejemplo, como lo cuenta Mateo. Lucas está muy interesado en poner personajes que fue a través de la Navidad que conocieron su propósito. Personajes que algunos escritores dicen eran personajes de la periferia, que no necesariamente hacían parte de la historia de la Navidad. De hecho, por eso no los ponen casi en los pesebres. Pues, ¿quién ha visto en un pesebre a Simeón? ¿Y quién ha visto en un pesebre a la señora Ana? Interesantemente, Lucas pone ancianos, porque recordarán otra pareja de ancianos, Zacarías y Elizabeth. Le llama mucho la atención a Lucas estos personajes.
En el caso de Simeón y de Ana, Lucas escoge poner en el pesebre personajes vinculados estrechamente a la oración. Personajes que habían orado mucho tiempo. Yo no sé qué edad tienes tú, pero ¿habría aquí alguien que haya orado más de 60 años por una petición? Capaz que si yo te digo, mira, llevas 20 años, por ahí algunos podríamos estar calificando. No. Y algunos me han dicho, pastor, llevo 25 años orando por mi madre, por mi hermano, por mi primo, por una situación particular que anhelo que se resuelva. Pero en los dos personajes aquí parece que habían orado muchísimo tiempo. En el caso de Ana, podría haber pasado más de 60 años orando. Ahora, la oración, un tema inmenso, fue el tema sobre el cual más predicó el famoso predicador inglés Spurgeon. Nunca predicó más de otro tema que del tema de la oración. Y él descubrió que los seres humanos necesitamos ser muy confrontados sobre ese asunto de la oración. ¿Qué pasa en la oración? Pues la oración nos trae una paradoja. Déjenme mencionar esa paradoja rápidamente porque me parece que toca el corazón de lo que queremos hacer esta mañana. La paradoja de la oración es esta. Los discípulos, después de haber caminado con Jesús, de venir de una tradición judía donde la oración tenía un lugar en las familias, había oraciones memorizadas, había oraciones cantadas, habían libros de oración. Después de haber caminado con Jesús y orar con Jesús y ver orar a Jesús, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Algo parecido lo que pasa cuando tú vas donde el médico y el médico le dice, caballero, usted tiene que aprender a respirar. Entonces usted le dice, pero si yo estoy vivo es porque respiro. No, usted tiene que aprender a respirar. O va donde al fisioterapeuta y le dice, usted tiene que aprender a caminar. Pero doctora, yo he caminado toda la vida. Señor, usted tiene que aprender a caminar. Si usted no aprende a caminar, su salud se va a ver empobrecida enormemente. Y así, no que le digan a uno, y los discípulos vienen a Jesús a decirle, enséñanos a orar. Y ahí está esa paradoja. Por un lado, la oración es la gran evidencia de que realmente eres un cristiano. Pero por el otro lado, la oración es algo que nos humilla constantemente diciendo, yo no sé orar, no me estoy concentrando. Empiezo a orar y me voy a pensar en otra cosa. Y yo no oro sino para pedir. Y es decir, por un lado, es el asunto que determina la fe. Miren que, por ejemplo, cuando se convierte Saulo, que después fue Pablo, la evidencia que se le da a Ananías no es otra que vaya porque él está orando. Y eso fue suficiente evidencia para Ananías decir, entonces Dios hizo algo en el corazón de esta persona. Y es cierto que la gente cuando nos ve por allá en algún rincón de la oficina, de la casa o en la calle orando, la gente piensa que estamos locos porque dicen que están locos las personas que hablan solas. Ellos piensan que estamos solos. El cristiano sabe que es cristiano porque ora. Porque Dios ya no es una idea que explica el universo o una fuente de poder al que se busca en momentos críticos o una tradición cultural, porque finalmente alguna tradición hay que tener. No, Dios es un ser real al que yo puedo tomar el teléfono y llamar y agradecer, admirar, pedir, suplicar, entregar, renunciar, pelear con Dios. La oración, cuidado con eso, muestra que somos cristianos.
Así que si tú no, cuando revisas tu alma, tú dices, yo realmente no oro, yo rezo, yo repito unas frases religiosas, o yo trato de ser positivo, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler, y eso es lo que yo llamo oración. Entonces ahí tienes tú un recurso especial para saber si eres cristiano, porque esa pregunta es extraordinariamente importante. Cuando mueras, la pregunta no va a ser, ¿ibas a una iglesia? ¿Te manejabas bien? No, la pregunta va a ser, ¿Cristo habitaba en tu corazón, sí o no? Eso va a ser la pregunta. Y Cristo habita en un corazón. Y eso se ve cuando ese corazón ora. Entonces la paradoja es eso. Yo sé que soy cristiano porque oro, pero al mismo tiempo la oración permanentemente me humilla. Yo no sé si eso te pasa a ti, pero yo empiezo a orar por una cosa y termino pensando en un plan que voy a hacer esta semana. Y a veces tengo que hacer listas y Señor, perdóname, otra vez me puse a pensar en eso. Y estoy orando y vuelvo otra vez y permanentemente, como los discípulos, tengo que decir, Señor, enséñame a orar. Entonces, en este pasaje, el Señor nos entrega unos recursos extraordinarios para enseñarnos a orar. ¿Quieres aprender a orar? Y esa es como la cosa preciosa de esto. El verdadero cristiano quiere orar, aunque ore mal. Y viene a Cristo y le dice, enséñame a orar. Yo necesito pasar más tiempo contigo. Yo necesito más esta comunión sobrenatural y extraña que hace la oración. Entonces, para eso el Señor nos permite conocer el caso de Ana. No voy a mencionar el caso de Simeón, sino contextualmente. Y solo voy a exponer los versos 36, 37 y 38, que es el caso de Ana. Que particularmente se nos dice que por 60 años de su vida, su oficio, al cual se dedicó por entero, fue la oración y el ayuno. Y quizás la frase que más me interesa que tú recuerdes es, la oración no solo es importante con respecto a lo que hace por nosotros, sino mucho más importante por lo que hace en nosotros. La oración es importante no solo por lo que hace por nosotros, sino por lo que hace en nosotros. Y veremos en principio esta mujer que se nos presenta en el texto como un ejemplo de oración. Es un ejemplo de oración. La condición particular de esta mujer viuda, se nos aclara que ha pasado un buen número de años viuda, uno podría calcular más o menos 60 años viuda. Uno puede entender por la descripción social que no tuvo hijos, y uno puede entender por la ubicación geográfica que es pobre, que depende de la asistencia y la misericordia del pueblo de Dios que adora. Esa es su condición. Una mujer así, viuda, sin hijos, pobre, era una condición bastante difícil en aquella época. Y ustedes pueden imaginar eso. También se nos da información sobre su vida. Nos dicen que es hija de Fanuel y se señala la tribu. El señalamiento de la tribu es muy importante porque era una de las tribus que pertenecían al Israel del norte, así se llamaba, que eran las tribus que se habían mezclado. Es ahí donde vienen los samaritanos, es decir, no eran puramente judíos como la tribu de Judá, por ejemplo. Y lo que quiere Lucas decirnos es, estamos hablando de una persona que ha marcado una diferencia con su propia historia, con su propia familia. Toda su familia ha sido sincrética o sincretista, ha mezclado su fe con religiones paganas,
ella ha decidido venirse para el templo y permanecer en la fe original de Israel. Se nos dice desde el principio algo muy particular del ejemplo de esta mujer, que es profetiza. Esa palabra profetiza es el único lugar en el Nuevo Testamento donde a una mujer se le dice profetiza. Eso pone un énfasis muy importante en la intención que tiene Lucas. No se dan detalles en el caso de Simeón, que seguramente es un creyente admirable, que también Lucas pone en el pesebre de la Navidad. Pero de esta mujer sí nos cuenta específicamente que es una profetisa, y seguramente lo dice porque es una profetisa que es conocida dentro del pueblo, que está citando a una persona que tiene ya una reputación ganada dentro de la comunidad. Ella decidió consagrarse a la oración, y esto dice mucho de su carácter. No sé si ustedes se han dado cuenta de esos científicos que dedican toda su vida a estudiar un tipo específico de mariposa dentro de todos los miles de variedades que hay de mariposas. Y este científico o científica se dedica toda su vida a estudiar esa mariposa. Y después de décadas de investigación, entregan a la humanidad un desarrollo, una nueva frontera en el conocimiento, quizás descubriendo medicinas que estaban en el polvito de las alas de la mariposa, un diseño dinámico o aerodinámico de vuelo, o una forma de reproducción, o lo que fuera. Y quienes tenemos muy pobre conocimiento de ciencia, a veces vemos esa persona que dedicó toda su vida a estudiar ese tipo específico entre las miles de mariposas que hay, y decimos: oye, ¿no habría como otra cosa más interesante que hacer en el mundo? Pero la persona adecuadamente informada, es decir, otro científico que entiende que para expandir las fronteras del conocimiento se necesita esa clase de dedicación. Ese científico que no tiene un pobre conocimiento de ciencia como este servidor va a decir: wow, y va a formar una academia para darle el premio Nobel a esa persona. Y quizás años más tarde, cuando veamos los efectos de su investigación en la tecnología o lo que sea, vamos a decir: esa persona hizo algo extraordinario. Yo creo que pasa algo similar aquí. Esta persona se nos presenta como una persona que, dado que conocía a Dios, decidió dedicarse a la oración. Es que piense, si usted y yo conociéramos realmente a Dios, no pararíamos de orar. Es decir, si realmente tú y yo creyéramos que en sus manos está todo el universo, que con solo una palabra Él resucita a un muerto, crea órganos, hace cosas que ojo no vio y oído no oyó, usted y yo no pararíamos de orar. Así como si tuviéramos un tío inmensamente rico, no pararíamos de llamar al tío a pedirle favores y ayudas. Esta señora conocía a Dios. Ahora, su ejemplo personal es tal que note esto, que es muy importante. Ante la viudez, ante la esterilidad, ante la pobreza, ella encontró refugio en la oración. No hizo lo que nosotros hacemos, que nos pasamos contándole el tiempo al Señor. Señor, otro año y nada pues. O que cuestionamos nuestra fe. ¿Será que es que Dios no existe?
¿O, o será que me equivoqué? No, ella conoce a Dios y sabe que si Dios espera 60 años, Él sabrá por qué está esperando 60 años. Y mejor que espere 60 años, porque si no, nosotros cortamos la oruga y arruinamos el proceso. Esta mujer conoce a Dios y decide orar, pero note, no es una oración aislacionista, no es la oración del monasterio medieval, no es la persona que me voy a dedicar a la oración y me quedo en mi casa toda la vida orando. No, 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 ahí dice claramente, no se apartaba del templo. Es decir, está orando, pero está con la gente que ora. De hecho, cuando su oración es respondida, no para de decirle a la gente lo que está pasando en su vida de oración. No es una oración que aísla o en sí misma, en una vida monástica. Es la oración que conecta, que le hace hablar con otras personas. Seguramente por eso Lucas la presenta como alguien conocido. Esta señora tiene lo que uno llamaría un ministerio de oración. Ahora, eso hay que decirlo con cuidado, porque algunas personas hablan del ministerio de oración como si fuera una cosa única de esa persona, cuando todos los cristianos somos llamados a un ministerio de oración. Ya el Señor ha dicho, oren sin cesar. Oren sin cesar. O sea, 24/7. Que Dios esté metido en nuestra conversación interior todo el tiempo. Y que nuestros pensamientos, ambiciones, deseos, miedos, inquietudes, culpas, desarraigos, lo que fuera, sean conectados de inmediato con la oración. ¿Cómo hacemos que la oración sea la invitación al Señor en todo nuestro diálogo interno? Esta mujer tenía un ministerio de oración. Ahora el texto nos dice, ahí al final del verso 37, que servía, note eso, noche y día. No sé, pues ustedes que disfrutan ustedes son tan jóvenes y tan saludables que se acuestan a las 10 de la noche y se despiertan a las 10 de la mañana, y eso sí suena la alarma. Y duermen como unos bebés plácidamente, ustedes que tienen esa gracia de Dios. Algunos que ya tenemos unos añitos y otros problemitas que no viene al caso mencionar, no pasamos una noche enterita casi nunca. Y muchas veces yo pienso, es precisamente por eso. Como si Dios nos dijera, como que estás muy ocupado de día, ¿cierto? Entonces, te voy a enviar alguna cosita que en la noche te haga despertar. No vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero podría ser un vecino que quema pólvora, por ejemplo, y que pases un rato y no te provoque otra cosa que hablar conmigo. Esta mujer dice aquí, noche y día. Por supuesto, es una especie de hipérbole para significar que constantemente estaba en la oración. También nos informa nuestro texto que era con oración y ayuno. Bueno, si la señora era pobre, el ayuno le venía bastante bien. La Biblia mantiene separado el concepto de ayuno y de oración. Cuando ustedes leen en la Biblia sobre el ayuno, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 58 de su maravilloso libro de Isaías, nos deja ver que el tema del ayuno es mucho más que sencillamente dejar de comer. Si bien todo este tema del ayuno, la ciencia recientemente está explorando dimensiones absolutamente nuevas sobre este tema del ayuno. Están recomendando ayuno por todos los lados. Pero la Biblia lo mantiene separado de la oración,
pero actuando en unidad. Y más o menos la dinámica entre oración y ayuno es esta. Cuando yo oro, entre más oro, veo más la necesidad de abstenerme de cosas. Que el ayuno es la abstinencia de cosas para la gloria de Dios. Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Ayunar de celular, por ejemplo, un día a la semana, ¿qué tal? Entre más me acerco a Dios, más me doy cuenta de dependencias pecaminosas que tengo en mi vida. Chocolate, televisión, partidos de fútbol, redes sociales. Entre más me acerco a Dios, más veo la necesidad de, yo tengo que practicar más ayuno. Yo necesito aprender a apartarme, ¿no? Y pasar un día sin hablar. Y pasar un día sin tocar el celular. Y pasar un día sin estar mirando redes sociales, moda. No, yo necesito apartarme de eso. Estoy dependiendo demasiado de eso. Pero ¿dónde descubrí eso? ¿Dónde lo descubrí? No en la cantaleta de mi mamá, en la presencia de Dios. Y mire esto. Entre más me abstengo de cosas, voluntaria o involuntariamente, porque hay que decirlo, a veces tenemos que abstenernos involuntariamente. A veces el médico te dice, Señor, no más harinas. Inclusive los médicos a veces dicen, le permito. Es que los médicos hablan con autoridad. Para aquellos que luchan con la autoridad, los médicos hablan con mucha autoridad. Le permito solo una harina al día. Y usted, que es de temperamento rebelde y le choca que le digan cosas con autoridad, usted se somete y hasta le dice a sus amigos, no, parce, es que me prohibieron las harinas. Y hasta se siente orgulloso de someterse a su médico. Claro, pero cuando usted lee algo en la Biblia que dice prohibido, porque usted reacciona a la autoridad. Pero aún esas personas que tienen esta abstinencia obligatoria o voluntaria, cuando se abstienen, como que se dan más cuenta de que en el fondo no necesitan mirar tanto las redes sociales. Yo no necesito cambiar mi ropero. Ni necesito esa cirugía, ni realmente necesito ese carro nuevo. En el fondo lo que yo necesito es a Dios. Entonces la Biblia sí establece un diálogo circular entre la oración y el ayuno. Esta señora no nos dice los detalles, pero había descubierto esa rotación espiritual entre oración y ayuno. Se había metido en ese universo por más de 60 años, por Dios. Lo más seguro es que quedó viuda muy joven. Y a pesar de quedar muy joven, dijo, yo no necesito un hombre, yo no necesito hijos, yo no necesito riqueza. Yo necesito a Dios. Ahora nuestro texto nos dice que eso era su servicio, verso 37. Su servicio de noche y de día. Ahí es importante que leer varias versiones. Si ustedes leen otras versiones de la Biblia, se dan cuenta que la palabra allí no es servicio en el sentido de hacer algo, sino que la palabra allí se puede traducir tranquilamente como su adoración de noche y de día. Lo que va a indicar que ella disfrutaba eso, que le nacía de adentro. Ella no lo hacía con el rigor del religioso, que por su perfeccionismo cumple esperando que Dios también le cumpla, sino que realmente era la persona que se sentía magnéticamente atraída a hablar con Dios, que necesitaba hablar con Dios y que no le importaba pasar toda una noche a hablar con Dios, y que daba gracias por el insomnio, porque le permitía hablar con Dios, y que no necesitaba problemas para hablar con Dios, porque muchos de nosotros necesitamos problemas para hablar con Dios. Porque a veces también el Señor nos dice,
te veo como muy ocupado, te veo como muy bendecido y muy afortunado. Yo te voy a mandar algún problemita para que puedas sacar tiempo para la oración. Ella no necesitaba problemas para buscar a Dios y hablar con Dios. Era su adoración, como decimos nosotros, por ejemplo, de los nietos, ¿no? ¿No? Los nietos, ¿no? No, es que es mi adoración. Y el que muéstrame el celular. Y tiene 50,000 fotos del nieto. En todas las posiciones, haciendo todas las monerías, allí, allá, mientras va creciendo y todo. Y yo dije, eso es como tu adoración, ¿cierto? ¿Te pagan por eso? No. ¿Te obligan a eso? No. Hay un verso en la Biblia que dice, tienes que tener fotos de tu nieto en tu celular. No, yo lo hago porque yo quiero. Esa mujer se sentía atraída a orar. Y Lucas pone este personaje en el pesebre para decir, la oración no es importante por lo que hace por nosotros, sino que es mucho más importante por lo que hace en nosotros. Porque con esta poderosa adoración a Dios se desplazan, se derrumban y se ponen en su lugar relaciones y cosas para que seamos salvados de la idolatría, porque nosotros somos profundamente idólatras de nuestro cuerpo, de nuestra cara, de nuestras cosas, de nuestra familia, de nuestro futuro, de nuestros planes. Somos profundamente idólatras. Y la única solución para la idolatría es una adoración mayor. Y esta mujer estuvo invadida por eso, por más de 60 años. Por eso no le sorprende a Lucas la provisión del Espíritu Santo para que llegara a ese mismo momento. La oración para ella era la atracción hacia la persona de Jesús. Hay algo particular en ese verso 38 que pues tiene que ver con todos los componentes un poco técnicos de la traducción bíblica, que viene en esa frase, llegando ella en ese preciso momento. En la frase como es escrita en el idioma del Nuevo Testamento, quiere indicar que ella tiene una relación con Simeón. No es esposa de Simeón, claramente el texto quiere establecer eso, ya no es la esposa de Simeón, pero comparte lo que Simeón acaba de decir. Ese tremendo poema donde da cuenta de que Dios le había dicho, no te morirás hasta que no veas con tus propios ojos la salvación de Israel. Que ella acordaba con Simeón, y el verso dice, daba gracias a Dios. Es decir, que ella se sentía que su oración había sido respondida, que su oración fue respondida cuando vio un niño. Lo más probable es que Ana, la edad no le dio para llegar a ver a Jesús crucificado y a Jesús resucitado y a Jesús ascendido, que son las tres doctrinas cumbres de nuestra redención. Muere por mis pecados, resucita para mi justificación, asciende al cielo para asegurar mi eternidad futura. Ella no vio nada de eso. Ella no vio más que un niño. Y a mí me encanta, ustedes saben, seguramente me han escuchado esa frase: cuando Dios quiere hacer algo, manda un niño. Y eso es muy coherente con la historia bíblica. Moisés y todo eso, ¿no? Y por eso me duele, perdonen un poco el paréntesis. Paréntesis de viejito, paréntesis de pastor, paréntesis de abuelo. Cuando jóvenes dicen que se quieren casar y no quieren tener hijos. Pues, no solo absolutamente narcisista, sino absolutamente desconectado de los propósitos de Dios. Sí, dos seres humanos hicieron posible que tú existas
Y tú no eres capaz de emplear tu salud y tus fuerzas para criar siquiera uno. Bueno, eso es un paréntesis. Cuando Dios quiere hacer algo, envía un niño. Y esta mujer solo vio un niño. Eso fue todo lo que vio. Pero se le reveló que ese niño era el Cristo. Era la cumbre del plan de salvación que Dios había desarrollado en toda la historia anterior, Antiguo Testamento, y que haría que nosotros, su iglesia, prediquemos por toda la eternidad. Su oración le llevó a Cristo. El texto dice que ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Este dato es muy, 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 muy significativo, porque uno pregunta, esta mujer que ora 60 años, ¿de quién habla? Del niño. Nosotros el próximo domingo vamos a hablar de un niño. No vamos a llamar la atención sobre nada más. Ahí no hay iglesia, ahí no hay presentación, ahí no hay teatreros, ahí no hay drama, ahí no hay decoración. Ahí hay un niño que visitó esta historia, el niño más sobrenatural que ha conocido la historia humana, y que es Dios con nosotros. Pero el texto también nos dice a quién le hablaba. Y el texto no quiere escapar este detalle. Ella le habla a los que esperaban la redención de Jerusalén. Es decir, en Jerusalén, en ese momento, había gente que no esperaba la redención. No le interesaba redención. A la mayoría de la gente no le interesa redención, sino progreso. ¿Saben cuál es la diferencia entre redención y progreso? Redención toma en cuenta a los seres humanos de ahora. El progresismo solo quiere hacer cambios y sacrificar todo el presente en honor a un supuesto futuro. Experimental, porque naciones cercanas de nosotros llevan 60 años apuntándole a esas revoluciones y no lo han conseguido. Pero hay personas en una sociedad que están esperando redención. Es decir, que lo que está hoy sea transformado. No que sea aniquilado lo que está hoy para que venga un supuesto mañana mejor. No, que está esperando redención. Redención quiere decir que lo que está hoy sea transformado, se encuentre con Dios, se encuentre con el propósito para el cual. Y aquí nos dice que es la redención de una ciudad. ¿Saben que a mí me hace tanto pensar en nuestra ciudad? Porque yo ya soy habitante de esta ciudad. La redención de una ciudad. No es el deseo de que se vayan los malos y se queden los buenos, porque si se van los malos y se quedan los buenos, la ciudad queda vacía. La redención de la ciudad supone que los que estamos en la ciudad, todos, vivamos una transformación. Los sistemas, los negocios, los emprendimientos, los sistemas educativos, médicos, todos sean alcanzados. Y ella en su oración, con este discernimiento poderoso de la gente que ora, ella buscaba quienes no buscaban progreso, sino redención. La redención de la ciudad. Entonces, bueno, vienen las preguntas del estudiante de la Biblia. ¿Cómo sabía ella quiénes querían redención diferente a quienes querían progreso? ¿Cómo sabía ella quiénes eran esos a los que debería hablárseles de Jesús, el Redentor? Y bueno, esto es especulativo. Uno tiene que tener mucho cuidado con imponerle a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Pero yo tengo mi sospecha. En Jerusalén, los judíos iban a ofrecer diferentes tipos de sacrificios y de ofrendas. Esta era la tradición en el templo. La mayoría de los judíos solo conocían la oración a viva voz. No sé si usted está informado de eso. Nosotros decimos, cierre los ojos y ore, entonces nos ponemos a orar. ¿Qué está haciendo? Estoy orando. Los judíos venían de una tradición que la oración era a viva voz, es decir, la gente los escuchaba cuando estaban orando. Por eso Jesús llega al templo y ve al publicano orando de una manera y al fariseo orando de otra manera.
Y Jesús los escucha a los dos, porque ellos oraban así, a viva voz. ¿Oras tú a viva voz? Yo a veces me pregunto si tu familia te ha escuchado alguna vez orar a viva voz. No, no, yo estoy orando aquí en mi mente. Bien, bien. Yo también he orado en mi mente, especialmente cuando voy en un avión y la cosa se mueve muy feo. No ores a viva voz porque asustas a los demás. Sí, si empiezas a orar con toda tu teología, Señor, estoy listo para irme contigo. No es quizás la mejor forma de orar. Pero los judíos conocían la oración a viva voz. Ese es el punto. Y lo más probable es que esta señora escuchaba las oraciones. Escuchaba las oraciones, era una mujer de oración. ¿Qué le interesa a una persona de oración? Escuchar oraciones. Ahora un momentico, yo la escucho orar. Y entonces ella les escuchaba orar y escuchaba que había gente que buscaba progreso y no redención. Dame, dame, Señor, dame, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, sácame, sácame, declaro y todo eso. Ana decía, no. Aún los gentiles, los que no conocen a Dios, hacen lo mismo. Pero ella veía que una gente oraba por redención. La gente que oraba por redención era gente que conocía que Dios tenía un plan de redención. Porque si hay algo claro de Génesis, Apocalipsis, es que Dios tiene un plan de redención. A través de sacrificios, ceremonias, festivales, profetas, el pueblo de Israel, Dios viene guiándolos a la cumbre de ese plan de redención, que es que un día Él va a enviar el Mesías. Y Antiguo Testamento hay todas esas líneas proféticas. Y entonces cuando llega el Cristo, ella tiene algo que decirle a esas personas. Tú estás buscando redención. Tú no buscas progreso, sino redención. Tú no quieres cambiar de matrimonio. Tú quieres que tu matrimonio sea redimido. Tú no quieres cambiar de estatus, tú quieres que tu estatus sea redimido. Tú no quieres cambiar tu familia, tú quieres que tu familia sea redimida. Tú quieres redención. Entonces esta mujer le hablaba de redención, le decía, llegó el Redentor. Este bebé es el corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Es este el bebé que señalamos en Navidad. El cordero que se volvió el león de Judá, que es fiero, que es valiente, que vence a todas las potestades del infierno, pero que cuando se nos entregó era un corderito humilde, pobre, y que entregó su vida por nosotros. Esta mujer hacía que su oración fuera profundamente evangelística, porque yo sé que tú oras por tu familia, pero muchas veces oras por tu familia pidiendo progreso, no redención. Y yo no digo que no ores que tu hijo tenga un buen trabajo, que tu primo salga del hospital. Hay necesidades y Dios sabe que tenemos tantas necesidades, pero tu oración por tu familia es una oración de redención. Es una oración para que se encuentren con el Cristo verdadero que transforma los corazones. ¿Es esa tu oración? Porque muchas personas se engañan en su oración, como el fariseo que oraba en el templo, y piensan que tan solo pedirle bendiciones a Dios y recibir bendiciones de Dios, porque Dios es generoso y abundante en sus bendiciones, es eso ya ser cristiano y tener una relación personal con Él. Evidentemente esta mujer quería que tuviera una relación con el Redentor, no solo con el proveedor. Así que este ejemplo que el Señor nos pone de un ministerio de oración nos abre a nuevas dimensiones de la gracia de Dios y nuevo poder específico de Dios para revisar en primer término nuestra oración. La verdadera adoración cristiana no es un acto religioso de manipulación de los poderes celestiales, sino una experiencia de profunda humildad de acercarnos a Cristo. Revisemos nuestra experiencia de ayuno y oración. ¿Cuánto tiempo oras tú? Esta fue una oración que llevó a la acción. La llevó al templo,
La llevó a unirse a otros que confesaban a Cristo. La llevó a hablar de Cristo. Es una oración que la consoló en medio de su viudez, su esterilidad, su soledad y su pobreza. La oración es ese encuentro misterioso y poderoso con nuestro Dios. Es hora de que pensemos en ayunar, no solo cuando los médicos nos obligan. ¿Estás listo o lista para un compromiso nuevo con Dios en la oración? ¿Estás dispuesto a lanzarte en ese compromiso? Quizás en el tiempo más difícil de todo el año, como es este mes de diciembre. Un compromiso que te lleve a una comunión con Él. Un compromiso que te lleve a planear y a ejecutar planes, experiencias, actividades de oración en estos próximos meses. Cierre sus ojos y oremos y hablemos con Dios sobre eso mientras nos vamos preparando para el cierre de adoración. Señor, gracias por darnos este ejemplo histórico, real, de una mujer como Ana. Si tú hiciste eso en Ana, lo puedes hacer en todos nosotros. Ayúdanos a valorar más nuestro tiempo contigo en oración. No solo por lo que la oración hace por nosotros, sino por lo que la oración hace en nosotros, el estar contigo y hablar contigo. Que este sea el oxígeno, el aire que respiramos en nuestra relación contigo. Que podamos inhalar tus promesas en la poderosa y sobrenatural palabra de Dios, y podamos exhalar adoración que sea oración y ayuno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.